Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Marvel Legends de Hasbro, de la línea Gamerverse, a The Punisher y Nick Fury, del videojuego The Punisher. Ese videojuego, no sé si tuviste la oportunidad de jugarlo en las maquinitas o en las arcade, como dicen en inglés, pero estaba muy chido. Yo la verdad tuve la oportunidad de jugarlo cuando fui una vez a los Estados Unidos y ahí estaba la maquinita. Y yo dije, güey, está bien chingón. Me metieron bien rápido, valí queso, apesté, pero estaba muy chida la maquinita. Era, beat 'em up y shoot 'em up. Era el estilo del videojuego. Estaba muy chido. Antes de entrar al review, vamos rápido con ahí te va el paquete, para que lo veas. Ay, ya se cayó Nick Fury. Dice, no puede ser. Ahí te va. Es un paquete, pues ya sabemos el estilo. Es con la ventanita. Y vemos aquí el nombre de Punisher. Y acá Nick Fury. Y en medio de Punisher, el logotipo del videojuego. Aquí vemos el sprite de cómo salía Nick Fury en la maquinita cuando lo iba a escoger. Al igual que de este lado, exactamente lo mismo. Y en la parte de atrás, pues vemos ahí cómo salía en el videojuego. Escogía si eras Punisher o Nick Fury. Entonces estaba divertido y estuvo padre que hayan incluido eso. Pero la verdad me hubiera gustado que hubieran hecho algo similar como los otras cajas, por ejemplo de Gamerverse, que ponían las figuras de acción pues en el escenario similar, combatiendo, peleando o lo que sea. Entonces hubiera estado chido. Siento que fue una oportunidad ahí que se les pasó, pero entiendo que quisieron darle el look de Player 1, Player 2. Muy bien, entonces antes de entrar a lo obvio, este Punisher pues es exactamente como el Punisher que ya hice el review. Si no lo viste, por aquí te dejo la descripción aquí arriba en la tarjetita de este Punisher. Es exactamente el mismo, ¿ok? Nada más que pues el tono de color. Y antes de continuar con el review, hago una aclaración así rapidilla. Muchos coleccionistas se estaban quejando de esta porque pues no es el clásico look del Punisher. No tiene las botas blancas, ni los guantes blancos, ni tampoco el cinturón blanco. Y él sí lo tiene. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron el mix and match. Entonces cambiaron. Y un youtuber del canal Robo Don't Know, que también si no lo conoces por ahí te dejo en la descripción su canal. El vato hizo en su review de estos dos, hizo el intercambio. Entonces, pues si lo quieres ver, ahí está el video de cómo él intercambió. Él, la verdad, sabía de las botas, pero no de esto. Dije, chingados, ¿cómo le cambiaron los guantes? O sea, pues son pues tallados. Pero ya cuando puse atención y vi el video, dije, ah, no, sí tiene razón. Son piezas de plástico que están sobrepuestas como manga en el cuerpo de la figura. Entonces sí se puede quitar, al igual que el cinturón, pero it's a pain in the ass, o sea, es un pedillo. Entonces, a mí me gusta cómo se ve, no lo voy a negar, se ve bien chingón porque en mi imaginación, mi visión, es un Punisher que anda stealth, o sea, no anda así como de que veme, ya voy por ti, te voy a matar, sino anda en stealth, modo furtivo, y se ve bien chingón. A mí a la persona me gusta. Aunque también veo el look que están comentando y la verdad sí se ven chingones. Y aparte este Punisher, cuando le cambia las piezas a que son negras, se ve como aparece la figura en la caricatura de Spider-Man de los 90. Entonces tienes un 2x1. O sea, tienes ya la figura del Punisher como está en el cómic y tienes al Punisher en la versión que aparece en ¿cómo se llama? En los 90. Entonces ahí tienes tú una opción de un mix and match. Si te gusta, si te llama la atención, bueno, pues ahí está cómo lo puedes hacer. Ok, entonces ahora sí, thank you Frank. Seguimos con el otro Frank. Muy bien, entonces pues la articulación es exactamente la misma del otro Punisher. Es la misma. Vamos a verla rapidito aquí, digamos a Nick Fury. Obviamente no voy a hacer el review de ambas en lo que es la articulación, pues por motivos obvios. Entonces lo que haga con se puede hacer con este. Entonces él puede ver hacia arriba, Frank puede ver hacia arriba y hacia abajo. Pivotea muy poquito hacia los lados. Tiene la articulación libre en los hombros. Tiene butterfly articulation, que está muy chido porque pues te
abre un chorro la figura para muchas poses. Y si te fijas, este está suavecito, o sea, está bien. No está, porque ves que vienen bien duros los monos. Tiene corte en el bíceps, tiene doble articulación en el codo, tiene lo que es la bisagra en las manos y pues un peg que entra. Tiene la articulación de el abdomen, el ab cut, nada más que te sugeriría que igual que el otro Punisher, con cuidadito porque puedes raspar la pintura y luego es un pedo para igualar la pintura. De hecho, el mío salió, el otro Punisher, salió con detallitos. No te caigas, Frank. El otro Frank viene y te tira. Este me salió con detallitos aquí arriba y se los tuve que pintar. Y la verdad, pues si te observas muy bien por ahí, se alcanza a ver así el chainazo donde se ven los toques de la pintura blanca, que es minúsculo, pero como quiera se ve. Entonces, más para que lo tengas en cuenta y estás abusado. Entonces, esto pues permite que Frank pueda inclinarse atrás ligeramente y hacia enfrente, pues también, nada más que recuerda que le estorba los dientillos de la calaquilla. Ahí está. Hacia enfrente lo puede hacer más inclinado con el corte del abdomen y ya Frank puede ver mejor hacia abajo y hacia atrás puede esquivar bastante bien, casi le hace un quien vive al Neo en cuanto a la inclinación hacia atrás. No tiene corte en la cintura, puesto que está aquí arriba nada más, el ab diaphragm. Tiene la articulación ya conocida de la cadera. No tiene drop down, pero es bastante flexible. Él puede hacer un split tranquilamente. Hacia enfrente en ángulo de 90 grados y hacia atrás, pues la nacha ahí se lo impide. El corte aquí a la mitad del muslo. Bueno, no mitad, sino hacia arriba del muslo. Doble articulación decente en la rodilla. Corte en la bota. Y su ankle rocker y su bisagra en la articulación del tobillo. Entonces, eso es lo que tiene también él. Y pues está muy chido. Ahora, lo padre de este Punisher es que puedes hacer un mix and match con las cabezas. Ahora, yo te recomiendo que a las cabezas estas, las nuevas, si las quieres cambiar en el otro cuerpo, en el del Punisher que viene en el traje todo negro, le des una lijada a estas. Yo cuando lo abrí, venía bien duro la parte interna de la cabeza. Entonces le di una lijadilla por dentro a esa cabeza y a la otra y entra ya muy bien. Entonces ya si te fijas, está mira, libre, sin ningún problemita la articulación de la cabecilla. Entonces está chido. La cara está muy padre, muy detallada, muy bien esculpida. Con el cabellito ahí, el flequillo de Frank, como sale en el videojuego. Y tiene otra cara que no se la puse, que es con la que venía, la cara estoica, porque me gusta un chorro esta. Entonces, igual el detallado, el sculpting de la figura, pues está muy chida. Esto de aquí se asemeja al videojuego porque es una banda que tiene el Punisher. Pero pues aquí se ve que le pintaron. Entonces, si le quitas esta funda, pues vas a ver aquí una franca blanca. Entonces, como que entonces ya lo tienes que dejar ahí. O lo que te dije, hacer como le hicieron algunos youtubers, incluyendo Robo Don't Know de su canal, y quitarle eso con un limpiador especial o con acetona rebajado para no dañar la pieza. Digo, ahí ve el video y te vas a dar cuenta cómo lo hizo él. Ok, muy bien. Entonces, de este lado vamos a ver ahora a Nick Fury, porque obviamente Nick Fury creo que tiene un sculpting nuevo. No recuerdo haber visto este sculpting de su, se puede decir, cuello de tortuga, porque es como un tipo suéter. Se ve, otra vez apagó la luz. Es un suéter tipo Segunda Guerra Mundial. Ya, sorry, hay un problema técnico con la luz, ya se arregló. Entonces, te decía, este sculpting del cuello de tortuga, pues se ve que es nuevo. Repito, no recuerdo haber visto este tipo de traje de ropa en otra figura. Igual corrígeme si me equivoco, porfa, ahí en los comentarios y ponme de quién le pertenece este traje. Y los pantalones exactamente igual.
Se ve que son pantalones, o mejor dicho, las piernillas flaquillas. Estas de verdad no sé de qué figura sean. Se parecen a la, o serán las de él, no se parecen. Las de él están más flaquillas, las de Punisher están más musculosas, y las de Nick Fury están más delgadillas, entonces así como que bien larguillas. Se ve rarillo, ya cuando lo pones atención, se flaca, y este como ¡pum! Bien definido y bien mamadópolos. Ahí está. Entonces, tiene obviamente bastantes cinturones, y tiene bastantes bolsitas ahí para guardar todos sus triques, sus granadas o sus balas, municiones. Está chido. El holster que está aquí arriba está fijo, lo cual impide que se mueva, lo cual está chido, porque no se va a andar moviendo cada que tú lo estés posando. Lo único que está libre es esta parte de aquí, y ya. Y digo libre entre comillas porque si te fijas, ahorita ya lo moví y tiene ahí un peg. ¿Okay? Entonces nada más lo acomodas y ahí y listo. Hablando de pegs, ¿sabes qué? Me acabo de percatar ahorita, acabo de recordar que a este vato le quité le quité una pieza. Déjame ir por allá rápidamente. Aquí está. Es esta. Ya no me había acordado. Esta madrinola. Esta que es, pues, vamos a ponérselo para que me lleva la tostada. Bueno, ese cabrón tengo otra lámpara. Bueno, pues ni modo. Ya me quedé en penumbras. Estos foquitos ya están fallando. Bueno, ahí está. Ahora sí ya se ve como sale en ¿cómo se llama? El videojuego. Y ahora sí ya es como debe de estar, porque lo tenía por ahí. Déjame modificarla. Ahí está la lámpara. Lo había quitado porque no me gustaba cómo se veía, muy blanco. Me explico, pero ahorita ya igual así, ya que lo ves, ya me das tu opinión, cómo te gusta, como lo tenía antes o cómo está ahorita así. Así lo voy a dejar para el resto del review. Ahora sí ya queda completito como estaba en la caja. Entonces te decía, este vato pues tiene esos holsters y esto no se mueve porque está en su lugar, lo cual está chido. Entonces si te fijas así, cuando lo posas o cuando lo mueves, no tiene ningún problema. La articulación es distinta a la del Punisher porque es la tradicional, no es la misma de él. Él tiene el diaphragm cut, corte en diafragma, y tiene el ab crunch. Y él tiene nada más ab crunch y sí gira en la cadera, entonces en la cintura, perdón. Entonces está chido, es distinto y se ve estéticamente pues diferente. Entonces también está chido porque permite que haya ese cambio de look en ambas figuras. Ahora vamos con los accesorios. Accesorios. Me está chido porque ahora sí traen bastantitos que pues básicamente son los mismos para ambos en cuanto a cambio de manos. Nada más que con la pintura aplicada. Entonces el plástico de él es blanco, obviamente. Aquí están todas sus manillas. Tiene la mano que está indicando órdenes, así de que para allá, por acá, de este lado, bla, bla, para indicarle a Nick Fury dónde tiene que disparar o dónde tiene que aventar por ahí las balas o las granadas que esté por ahí inclusive. Tienen las dos manos obviamente gatilleras porque pues obviamente Punisher no puede vivir sin armas. Y estas manos tienen el corte distinto, no es horizontal, es vertical. Entonces en estas puedes ponerlo en poses hacia arriba, hacia abajo para apuntar o para usar sus accesorios. Lo cual está muy chido. Me gusta cómo se ve así con los puñillos, así que viene un putadillo de que no, te voy a romper la madre. Y la última manilla que viene es esta, que es la de para agarrar a alguien la ropa o alguna extremidad y romperle su mandarín en gajos, o simplemente hacer esto de que taran, así como en las películas. Él tiene exactamente las mismas manos, pero en tono o en color carnita. Es lo mismo, aquí están, verlas. Aquí está la manita de dar instrucciones, aquí están las manitas de gatilleras, y acá está la manilla de agarrar a alguien para darle en su madre. Entonces ahí están las manos de cada uno y se ve chido. Vamos a quitarle estas manillas y vamos a dejar ahorita por lo pronto las del Punisher, porque obviamente el Punisher pues tiene que tener algo en las manos, ¿verdad? Armas me refiero. Entonces vamos a ponerle rápidamente sus manoplas para que lo veas con armas. Y Nick Fury igual, ahorita en un momento más. El Punisher, obviamente pues es Punisher, trae varias armas, porque pues obviamente trae esta pistola
que es, me parece, una 45, muy bonita, es igualita a la que traía el otro Punisher. De hecho, las armas son exactamente las mismas, excepto esta. Esta es la única diferente, creo que no la habían sacado, no la habían usado. No recuerdo, la AR-15. Este es un machine gun. Y realmente no me acuerdo cómo se llama bien. Y esta creo que es una Uzi, pero tienen subnombres, así de que Uzi 2P7, no sé qué madres. Pero ahí está, son los que hay. Esta, repito, es una 45, está muy bonita, exactamente igual, pero es color gris. Entonces esta se coloca aquí en su funda y esta pues no se sale, lo cual está bien chido. Exactamente igual, mismo caso con el otro Punisher. Y tiene aquí lo que es la mano con la ametralladora, con la Uzi, una Ingram creo que se llaman. Y esta es la otra, la Machine Gun. Entonces se ve bien chido el Punisher. Ya cuando lo empieza a poner en poses, que está rafagueando por ahí a sus enemigos. Ahí está. Entonces se ve bien chido y pues, con armas más fregón. Igual me hubiese gustado que tuviera por aquí unas argollitas para yo hacerle aquí una cadenita o una correa para colgársela aquí atrás, pero bueno, no viene. Entonces esta es la arma que queda volando para Frank. Y vamos a dejar de este lado. Y estas son las armas con las que viene Nick Fury. Obviamente pues son igual y vienen como de color para que veas que son distintas. Digo, bueno, que entonces son color coded para cada uno. Esta es la AR-15 de Nick Fury. Y esta es una pistolita que también ya hemos visto por ahí, creo que en una de las mujeres, nomás que no recuerdo quién tenía en una de estas. Era una chava. Iba a poner en los comentarios si recuerdas el nombre de esa chava, quién era que traía esta pistolilla que es como tipo sci-fi. Esta lamentablemente no se queda en su lugar en la funda, lamentablemente. Entonces como que íbamos tan bien, la agarra bien, pero pues se le cae al vato, o sea, de la funda, porque la funda está como que muy grande. Mira, baila aquí adentro, de hecho, mira, sí, mira. Ay, ahora no se cae. Sí, efectivamente no se cae. Tu cola. Pero bueno, ahí está. Si te fijas, como se resbaló tantito, haciendo un chorro de esfuerzo para que se caiga. Ya se cayó, te dije, se cayó. Nada, bueno, no me había pasado antes, qué bueno que pasó frente a cámara. Generalmente cuando lo cambiaba de lugar o de posición se caía, pero bueno, como que ya se quedó en su lugar. Está chido. Entonces, aquí está Nick Fury con su AR-15 y también pues lo pones en poses más chingonas acá el güey, sí, de que va corriendo, va a dirigirse hacia un lado en lo que Frank lo cubre. ¡Cúbreme, Frank! Ahí está. Entonces ahora, ¿qué más tienen? Pues obviamente traen una granada, porque pues nada más una, aparentemente es lo que necesitan. Es exactamente igual a la que traía el pack de Punisher con Bushwhacker. Exactamente lo mismo, ponerlo a este lado. Y traen un bate. Este bate es exactamente igual a los bates que venían con los de The Mafia, ¿cómo se llama? The Mafia, The Tracksuit Mafia. Tracksuit Mafia, aquí están. Nada más que pues yo le puse aquí un poquito de teflón para darle la apariencia de que es el wrapping que tienen los bates, entonces se ve chido. Y se ve bien fregoncillo. Entonces cuando la agarra aquí así de que no sabe cuál usar, si el bate o el AR-15, unos batazos, unos chingazos. Y también obviamente trae accesorios, ambos, porque pues sí, en el videojuego coleccionabas dinero de los malos aparentemente para tener más puntaje y a ver quién hacía más desmadre y destrozos entre los dos cuando jugabas. Y aquí está muy chido, está muy padre, está bien detalladito, bien sculpted. Los billetitos están padres. Lo único es esto, que a la larga, este plastiquillo de aquí, si te fijas aquí ya está, y no, que tú digas, ay, es que este güey está jugando. No, lo he abierto y cerrado como 2-3 veces, y veía cómo está. O sea, ya no se alcanza a ver en la cámara que ya esté blanquito. Entonces esto al ratito va a valer madre. Yo lo que voy a hacer es, ya cuando pase lo que tengan que pasar, cortar esto de aquí, lijarlo. Y tengo por ahí unas bisagras chiquititas, no las tengo por aquí a la mano para enseñártelas. Bisagras que encargué hace mucho tiempo para los dioramas, para las puertas. Se los voy a poner aquí y ya pues efectivamente ya tengo un
un beliz o una cajita maletín funcional. Y por último y no menos importante, viene la cara. Aquí está la cara de Frank, bien estoico, bien serio, o sea, se ve bien decidido a lo que vaya a hacer, se ve chido. Es igualita a la que está allá, sí cambia, obviamente, acá te voy a poner rápidamente la comparativa, sí cambia bastante en la expresión de este Punisher con este, pero lo chido es que puedes usarlas, mira, para que veas. Puedes intercambiarlas rápidamente y se ve chingón, mira, se ve distinto el Punisher porque pues, estás acostumbrado ahorita a ver con este rostro. Y vamos a cambiárselo a este. Lo único que no queda son los tonos de piel. Mira. Es lo único. Este tiene la piel más clarita. Más clarita en comparación que este. Bueno, ahorita no se alcanza a ver aquí por la cámara porque ya se me quedé sin luz. Pero créeme, ya en persona, el tono de la piel de este Punisher, del nuevo Punisher, es distinto a este Punisher viejito. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Es mínimo el cambio, pero digo, si no te importa, pues ingesu. Entonces ahí está, para que veas también cómo se ven con las cabezas intercambiadas entre estos Punisher. Ya le di la espalda a Nick Fury. Ahí está. Entonces, y ahí viene con una explosión, porque obviamente pues no podía faltar una explosión. Esta es exactamente igual a esta. Que esta no me acuerdo con quién venía, creo que venía con el Bushwhacker, ¿no? Es una granada. No me acuerdo si venía con el Bushwhacker o venía con la Black Widow, no recuerdo. Pero es exactamente la misma, nada más con la gran diferencia es que... Ahí está pillado Frank. La gran diferencia es que la que viene en este 2-pack, le pintaron el fondo blanco, ¿sí? Todo esto está blanco. Entonces cuando le pones aquí luz, se ve bien chingón, así que la explosioncita que está generando la onda expansiva. Sin embargo, no tiene nada pintado, ningún detalle, lo cual esa sí tiene. Esta tiene aquí, si te fijas, con fragmentos de granada o de partículas que están volando por todos lados. Esto lo tiene está ahí esculpido, nada más no está pintado, y no tiene el efecto blanco. Entonces dices, bueno, que está son distintos. Y tiene el pintado aquí enfrente, del polvito color blanco que tiene por dentro. Entonces tienes ahí ahora dos efectos de explosiones distintos para que se los puedas poner a tus figuras. Y pues bien, ahora sí, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado mini review de estas dos figuras. Están bien chingonas, están muy fregonas. Para que si tienes oportunidad consíguelas, para que tengas a dos versiones de Punisher, una stealthy y una no tan stealthy, y tu Nick Fury de la calle, que anda el vato ahí madreando gente junto con el Punisher, enseñándole a todo el mundo quién es el jefe y quién manda. Entonces ya sabes que te agradezco bastante tu ayuda con los likes, compartiendo los videos y suscribiéndote, porfa. Te encargo bastante y te ayudo y me ayudas bastante con las suscripciones a el canal. Eso me ayuda a llegar a más personas. Ya se cayó de la impresión. Me ayudas a llegar a más personas con estos videos que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y también te quiero recordar, antes de despedirme, porque ya me estaba despidiendo hace como 3-4 minutos, que si te interesaron estas figuras, estas las conseguí con el buen Gil Angulo. Ahí te dejo también en la descripción aquí abajo su página de Facebook. Es una persona súper confiable, es un buen amigo, no agravio a todos ustedes que me están escuchando en este momento. Es un buen amigo y es el que me ayudó a conseguir estas grandes figuras. Si tienes oportunidad, visita su página de Facebook. Ahí vas a encontrar que tiene un chingo de figuras que te pueden interesar y que estoy seguro que te van a encantar. Que tengas un buen día. Te agradezco mucho todo lo que haces, todo también lo que dejas de hacer. Cuídate mucho en estas fiestas y ya sabes, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.